Si falla la web de una universidad, no falla únicamente una página, falla un punto de acceso a la información, organización interna de la confianza institucional. Y lo verdaderamente difícil no es volver a ponerla en pie, sino convertirla en una infraestructura digital estable, usable, viable y segura. Y eso es lo que hace verdaderamente interesante este caso. Aquí no se abordó un simple reto de diseño, sino una experiencia de aprendizaje y servicio, APS, con un impacto real: modernizar el sitio web de la Universidad de Bujimai, mejorar su experiencia de uso y dejar una base más sólida para que la propia institución pueda sostener esa mejora con el tiempo. El trabajo se centró en el sitio web de la Universidad de Bujimai y partía de 5 metas muy claras: mejorar el portal sin interrumpir el servicio, estabilizar el acceso, mejorar la experiencia de usuario, reforzar la visibilidad en buscadores y reducir la superficie de ataque mediante medidas de hardening. El valor no solo está en detectar fallos y proponer mejoras, está en aplicar conocimiento técnico sobre un problema real y dejar capacidad instalada. Se audita, se corrige, se documenta y se forma el equipo técnico. Veamos la cronología sobre este proyecto. El 25 de marzo de 2025 se definió la ficha de proyecto, estableciendo objetivos y planificación temporal. El 2 de abril se realizó un diagnóstico inicial, gestionando accesos y bloqueos. El 5 de junio se hizo un análisis y propuesta de usabilidad y accesibilidad. El 18 de septiembre, de rendimiento web y SEO. El 16 de octubre se hizo el plan de ciberseguridad y el planteamiento de hardening. El 13 de noviembre se creó la web de gestión de incidencia AlertOne y finalmente, el 11 de diciembre, se realizó el cierre y la síntesis de resultados. El primer paso fue recuperar control técnico y real sobre el entorno. Se obtuvo acceso a la administración y se crearon una serie de copias locales para poder trabajar con seguridad y se hizo un inventario de plugins identificando cuáles estaban obsoletos y cuáles inactivos. También se confirmó algo fundamental: para intervenir de forma seria no bastaba con tocar WordPress, era necesario tener acceso al alojamiento y al servidor. Además, en esta fase ya apareció un punto de riesgo bastante claro, y es que la URL de administración del portal del sitio era la URL por defecto de WordPress, por lo tanto era predecible y eso suponía un riesgo bastante importante, con lo cual se restringió y se proporcionó acceso únicamente a los administradores. Antes de entender una infraestructura, es importante comprenderla y cerrar sus debilidades más obvias. A partir de ahí llega la consolidación técnica. En WordPress se realizaron copias de seguridad completas, se revisaron plugins inactivos y redundantes y se realizó la actualización del núcleo, pasando de la versión 6.6.2 a la 6.7.2, validando que todo continuara funcionando de manera correcta. También se preparó la compatibilidad para una actualización de PHP, ya que era tan antiguo que había quedado totalmente obsoleto. Más adelante se completó la migración a un servidor actualizado con Ubuntu 24.0 LTS, PHP 8.1, MariaDB 10.11, HTTPS, junto con pruebas funcionales para verificar medios, DB, redirecciones y enlaces residuales. Además, se racionalizaron diferentes snapshots, se propuso un direccionamiento de 2 CPU y 4 GB de RAM y se estableció una lógica de respaldo en 2 niveles: snapshot y exportaciones activas. Dicho de otra forma, no se maquilló el sistema, sino que se reforzó su base. Una vez estabilizada la parte técnica, la siguiente cuestión era evidente: la experiencia de usuario acompañada. La auditoría de accesibilidad y usabilidad detectó una navegación poco intuitiva, menús ocultos, ausencia de búsqueda visible, menú denso y una jerarquía bastante mejorable. También se identificó falta de referencias visuales, llamadas a la acción y elementos capaces de transmitir confianza, identidad o cercanía. Eso tiene consecuencias directas. Si una información clave no aparece rápido, existe un gran riesgo de abandono del sitio web. Como respuesta, se elaboró un informe de accesibilidad y usabilidad completo, con diagnósticos, recomendaciones basadas en criterios como WCAG o ISO y una serie de mockups planteados como base para su implementación. El bloque de análisis de rendimiento y SEO aporta una fotografía muy concreta del estado del sitio web. En PageSpeed Insights aparecía una gran diferencia entre el uso en móvil y el uso en ordenador. El FCP pasaba de 1 segundo en escritorio a 6 segundos en móvil. El RCP pasaba de 1.6 a 14.3. El Speed Index pasaba de 5.6 a 18.2 en escritorio y móvil respectivamente. Dado que la República Democrática del Congo, el dispositivo que más se utiliza es el teléfono móvil, esto estaba suponiendo un gran problema. Una de las incidencias detectadas eran imágenes pesadas, scripts de terceros cargados demasiado pronto y peso de JavaScript asociado a Divi y jQuery. Por eso se plantearon medidas muy concretas: imágenes WebP, AVIF, versiones móviles, carga de YouTube bajo clic, delay de JavaScript, CSS crítico y caché. En Search Console, el sitio presentaba 3.000 clics, 91.000 impresiones, un CTR de un 3,4% y posición media de 8.7, pero también 209 páginas indexadas frente a 225 no indexadas, lo que apuntaba a tareas de limpieza y mejora de estructuración. La parte de ciberseguridad se planteó como un proceso de hardening progresivo. En WordPress, el plan incluye una copia de seguridad previa, actualizaciones regulares del núcleo, plugins y temas, vigilancia con herramientas tipo Wolfense, cuentas de administración individual y autenticación en 2 pasos.
También se propusieron medidas como limitación de intentos de inicio de sesión, controles de subida y un mínimo de trazabilidad. El servidor, en análisis de puertos, detectó varios puntos críticos: base de datos accesible desde Internet, panel de administración expuesto, un servicio en un puerto no identificado. La recomendación fue cerrarlo o restringirlo por IP, reforzar las cabeceras de seguridad, mantener un proceso continuo de copia, pruebas de restauración, actualizaciones y revisiones periódicas. Se trataba de una lógica muy sólida, con menos exposición, más control y más capacidad de respuesta. A medida que se hacían análisis por la web, tuvieron diferentes incidencias. ¿Cómo se reportan estas incidencias? Se vio que la Universidad de Bujimaí no tenía ningún punto más allá de poder redactar un correo para comunicar estas incidencias que estaban ocurriendo. Y es así como surgió desarrollar una plataforma llamada AlertUM. Se trata de una manera de estructurar las incidencias dentro de la universidad. La plataforma distingue diferentes roles como usuarios, administradores y resolutores de incidencias. Comencemos explorando la vista del usuario. Este parte de un menú en el cual se indican los pasos para poder abrir una incidencia. El usuario toma como punto de partida un catálogo de incidencias en el que se encuentran agrupadas según su naturaleza y parten de una descripción genérica a la que se le añade un título y una descripción más detallada. Puede ver cuáles son las incidencias que ha creado, pudiendo observar las que ya han comenzado a ser resueltas y editar o eliminar las que aún no están en trámite. El usuario además tiene acceso a una gráfica de estadística y a un bot para facilitar el uso por la página web. Desde el punto de vista del resolutor, además de poder ver las diferentes incidencias que ha abierto los usuarios, se puede visualizar un panel de estadísticas gráficas y modificar el estado de las incidencias, asignarle prioridad y escalarlo a un resolutor. Además, se pueden añadir comentarios para que el usuario sepa en todo momento qué está ocurriendo con la incidencia y tenga trazabilidad de la misma. Por otro lado, desde el punto de vista del administrador, además de poder ver las estadísticas gráficas y las diferentes incidencias abiertas, puede gestionar los resolutores editando, eliminando o creando nuevas. Y no solamente se diseñó esta plataforma, sino que se acompañó de una formación al equipo técnico de la Universidad de Bujimaí, junto con una guía de instalación y explicación para que pudieran continuar implementando funcionalidades y mejorando el código utilizando sus propios conocimientos. Aquí se ve con mucha claridad el valor del APS. No solo se aporta una solución, sino que se facilita que la institución pueda apropiarse de ella. En conjunto, esta intervención permitió estabilizar y modernizar el portal de la Universidad de Bujimaí, realizar análisis completos de accesibilidad y usabilidad, rendimiento y SEO, y ciberseguridad y propuestas de hardening, y formular recomendaciones concretas y accionables. El resultado es una base técnica más fiable y más segura. Pero la idea decisiva es otra, y es que este trabajo alcanza su máximo valor cuando la institución implementa, mantiene y hace suya las mejores propuestas. Y es lo que está ocurriendo con el equipo técnico de la Universidad de Bujimaí, porque modernizar una infraestructura digital no consiste en resolver un problema puntual, sino en dejar mejores condiciones para que esta mejora continúe en el tiempo.